Pulso económico de lunes que empezamos, como siempre, mirando el IBEX 35 y a la vista de lo que hoy les podemos presentar ha sido un buen inicio de semana, 1,02% arriba, el índice general termina la sesión en 9.210,3. Algunos valores se han aprovechado la sesión, Mafre el que más, 4,44 de subidas, Logista en segundo lugar, 2,65, Unicaja en tercer lugar, 2,47. En el otro lado, en el lado del rojo, los que hoy han perdido más posición son Grifols, la que más, 1,87 abajo, Solaria en segundo lugar, 1,15 abajo, en tercer lugar Telefónica, que se deja en la sesión 0,59. Bien, y a continuación vamos a ver algunas de las noticias que yo creo que más les van a interesar de lo que vamos a discutir en la mesa de análisis político, esta que organizamos cada día con los mejores expertos para que a ustedes no se les pierda ningún detalle. Pues en la mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de las previsiones de crecimiento para este año de la Unión Europea. ¿Qué dice la Unión Europea? Que vamos a crecer este 2023 al 1,5%. Les quiero recordar que el Gobierno y sus predicciones tenía dicho que el 2,1% sería el crecimiento de España. La Unión Europea, eso sí, advierte del riesgo que pueda suponer para nosotros la inflación y cree que la vamos a cerrar este año en un 4,4%. Y en segundo lugar hablaremos de una paradoja. Resulta que las 5 grandes tecnológicas mundiales podrían comprarse el IBEX pagando en efectivo, ya que a finales de año contaban con 503.000 millones de dólares de dinero en metálico, suficiente para comprar la bolsa española. Qué paradoja, la verdad. En fin, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Buenas tardes. Yo sí que no podría comprarla, salvo algunas acciones. No, hombre, pero es que esto, el relativizar lo grande que uno es o lo pequeño que es en un entorno global, pues es importante. Pues ahora lo que vamos a hacer básicamente es comparar Apple, que es la segunda capitalizada después de una petrolera de Arabia Saudí, y la compararemos con la que más capitaliza en el IBEX, que es Inditex. Inditex, precisamente, veremos el valor. Lo dejamos para luego para que los televidentes se queden. Don Miguel Ángel Cigüéndez, muy buenas tardes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. ¿Todo bien? Todo perfecto. Pues empiezo con usted. ¿Qué le ha parecido la sesión? Una sesión de rebote, claramente, en la que el IBEX se ha visto reforzado y hemos terminado un poquito por encima de 9.200 puntos. Bueno, la semana pasada dijimos que posiblemente pudiéramos estar haciendo techo. Vimos que en concreto el 4.200 en el S&P no se pudo romper y tanto el DAX como el IBEX, digamos que sí, han girado hacia arriba, pero no están en los máximos de los días previos. Estamos esperando al dato de inflación que va a ser mañana a las 2:30 y eso va a decidir de Estados Unidos. Eso va a decidir hacia dónde va a ir el mercado. Se espera un dato malo. Pero veremos a ver, se espera que sea tan malo que a lo mejor, con que sea regular, a lo mejor el mercado decide subir. Veremos, pero la dirección del mercado va a venir con el dato de mañana, con lo cual muy atentos. Sí, efectivamente, hoy lo que se ha hecho es valorar positivamente que Europa, según la Comisión Europea, no va a entrar en recesión. De hecho, estima cuando menos un crecimiento de la Unión Monetaria del 0,9%. Es verdad que en el primer trimestre y en el segundo puede haber dudas, pero para el conjunto del año no hay crecimientos negativos y eso se ha considerado ya una buena noticia. Por otro lado, yo es que creo que en este momento, dada la liquidez que todavía hay, la gente lo que quiere es buenas noticias. Y luego, por otro lado, va a ser determinante, como muy bien dice, la política monetaria de la FED. Y esta va a venir en gran medida mediatizada por lo que suceda mañana con la inflación. Vamos a ver exactamente cómo sale, pero yo me atrevería a decir que va a salir menos mal de lo que se está anticipando y a lo mejor eso lo valoran positivamente los mercados. Pero nada definitivo que encauce la situación. No, claro, espera, evidentemente. Bueno, vamos a ver. Profesor Iranzo, 5 tecnológicas, 5 tan solo, tenían una liquidez de 503.000 millones de dólares suficiente para comprar y pagar en metálico el IBEX 35. Sí, efectivamente, el IBEX 35 a final del año pasado, porque hay que recordar
que ha sufrido una revalorización, pues tenía una capitalización del orden de 480.000 millones de euros, que prácticamente eran unos 500.000. Es decir, las 5 grandes tecnológicas, solo con esa caja ya podían comprar en metálico, en efectivo, al contado. Pero dicho lo cual, para que veamos en términos relativos, está saliendo Apple, que es la segunda en capitalización a nivel mundial, tiene una capitalización de 2,5 billones de dólares, billones con 12 ceros, los nuestros, los europeos, no los norteamericanos. La empresa que más capitaliza en España es Inditex, que no llega a los 100.000 millones después de la subida que en este momento ha registrado, 98.000, y en segundo lugar iría al Banco Santander con 78.000. De tal manera que, para que veamos, somos una bolsa pequeñita. Somos pequeñitos en este mar de peces enormes. Somos pequeñitos porque nos falta educación financiera. Es decir, el español medio, el Juan español debería de invertir más en los mercados para intentar conseguir mayores rentabilidades y no conformarse con los depósitos o las letras del Tesoro ahora haciendo para invertir. Bueno, está para invertir, bueno, pues sí, claro que está para invertir. Los asesores financieros vivimos de que los españoles inviertan. Ya. Pero que... ¿Y los españoles de qué viven? De trabajar mucho. Ya. Bueno, miren, mañana el Tesoro va a efectuar una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses, tras un éxito desaforado en la última oferta que quedó claramente desbordada. Para mí que esas colas de gente a la puerta del Banco de España esperando para comprar una letra del Tesoro es un signo de un fracaso del sistema financiero, pero ahí lo dejo. Hombre, a mí me recuerda mucho estas largas colas que se producen en las gasolineras cuando se anunciaba que iba a subir el precio de la gasolina o cuando se anunció que se iba a eliminar esa subvención de los 20 céntimos. Al final el ahorro era mínimo, no solo porque estabas 3-4 horas arrancando y parando, que eso consumía, sino porque además la capacidad del depósito era limitada, etc. Yo creo que aquí está ocurriendo algo parecido, pero es verdad que cuáles son las razones que hay detrás. En primer lugar, que hoy por hoy el sistema financiero, la banca en concreto, no está remunerando el pasivo, los depósitos de los ciudadanos, y eso evidentemente hace que la gente busque alternativas. Lo busca en la deuda pública, que lo veníamos anunciando desde hace tiempo, y por qué hace las colas para ahorrarse unas comisiones que habría bastante que plantearse. onerosas, por eso, que asunto que seriamente habría que plantearse. Sí. Y Cuéndez. Bueno, pues sí, efectivamente tiene poco sentido y efectivamente es un pequeño fracaso, pero es que la gente está muy escaldada. Si con fondos de corto plazo el año pasado se ha perdido bastante dinero, como no podía ser de otra manera, pues ahora dicen, oye, si podemos conseguir con una letra a un año casi un 3, pues está bastante bien. Lo que pasa es que con la subida de tipos que vamos a tener en breve, en marzo, pues teóricamente las letras deberían de subir, teóricamente y en pura lógica. Entonces, yo pienso que así será, pero sinceramente creo que es mejor tener un buen asesor, que el asesor en buenos fondos de renta fija a corto o a medio plazo, con cierta duración, invirtiendo en bonos grado de inversión europeos principalmente, y se pueden conseguir rentabilidades mejores que las de las letras. El mercado de los pequeños inversores está muy removido, y de ahí que algunas compañías aseguradoras, caso Catalana Occidente y sobre todo caso Mutua, se unen a esa caza del ahorrador. En el caso de Mutua madrileña, con un fondo de deuda pública, que es algo que tiene enorme sentido. Sí, efectivamente, dadas las rentabilidades que está dando, en concreto es una operación de Mutua Activos, que es precisamente la gestora de patrimonios de la Mutua madrileña, y en este sentido la operación consiste en prácticamente conseguir un objetivo de rentabilidad del 2,5%, ese es el atractivo que presentan, y las inversiones entre el 80-100% real, en ¿no? activos, sí, es real, en activos precisamente de renta fija públicos, es decir, deuda pública, cosa que al Estado le viene bastante bien, dado el déficit público que sigue teniendo, a pesar de que la demanda esté aumentando espectacularmente. Quizá los tipos tengan volatilidades en función de cómo vayan los tipos de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pero también de cómo vaya la demanda. Un aumento muy importante de la demanda de un producto lo encarece, por tanto, bajan los tipos. Hay que mirar las comisiones muy en detalle, porque es que a la mínima, pues oye, te pegan un pequeño bocadito, no digo en este caso en concreto, sino en general. Es que las ofertas que están haciendo los bancos, pues sinceramente no son nada generosas.
Por lo cual es mejor estar en el mercado y saber irse moviendo de un fondo a otro si toca, o si no permanecer en uno que gestionen de forma flexible la renta fija. Con lo cual esto del 2,5 me parece poco, estando los tipos a 1 año a un 3 casi. Hablemos de Aena. Aena ha superado por primera vez el tráfico previo a la pandemia con un aeropuerto, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que va mejor que el de Barcelona en este caso. ¿Cómo ven ustedes a Aena y sus perspectivas? Hombre, yo creo que en primer lugar tenemos una magnífica noticia. En enero, es decir, el mes pasado, el mes que acaba de terminar, en concreto por los aeropuertos españoles dependientes de Aena, porque hay que recordar que hay 3 privados, pasaron 16.930.100 pasajeros. Y lo que es más importante, se realizaron 156.500 operaciones. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más importancia el tráfico, no solo de pasajeros, sino también de mercancías. Se han impulsado los dos, aunque el de mercancías durante la pandemia se mantuvo. Hay que tener en cuenta que a lo largo de este periodo, del mes de enero, se han transportado 74.547 toneladas. Pero precisamente, ¿qué aeropuerto se está convirtiendo en la estrella? Sin lugar a duda, Madrid-Barajas, porque además es un enlace con América, efectivamente. 4.400.000 frente a los 3.100.000, que además hay que tener en cuenta que la ministra de Transportes tiene varios éxitos, no solo el tamaño de los trenes, que no caben por los túneles, sino también el fracaso de la ampliación del aeropuerto del Prat, que es fundamental para aumentar también el número de operaciones. De tal manera que lo que hay que poner de manifiesto es que afortunadamente parece que el tráfico aéreo se está recuperando, y yo espero que además mejore, y eso tendrá ventajas para Aena, porque sí que se está estimando que el año 2023 puede ser muy importante, muy beneficioso para el turismo internacional. No voy a decir que se alcance la cifra récord del año 2019 con 84 millones de turistas, pero probablemente nos acerquemos a los 80. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo ve usted a Aena, Cifuentes? Bueno, pues Aena nosotros la tenemos en cartera, nos gusta y creemos que todavía puede tener recorrido. Cierto es que ya ha subido mucho. Nosotros ya en el mes de septiembre, recuerdo, porque don Juan es un especialista en turismo y sé que también va mucho por donde no van a caber lamentablemente los trenes, para ir por Santander, lo cual es terrible. Y bueno, pues nosotros tenemos a Aena y la vamos a seguir manteniendo. Bueno, hablemos de las previsiones que hace el comisario europeo Gentiloni. Hoy son unas previsiones más dulces de lo previsto para España. Han mejorado solo en 4 décimas en cuanto a lo que toca al crecimiento. Europa, Bruselas, cree que alcanzaremos el 1,5% de crecimiento a final de este año 2023. El Gobierno había vaticinado que íbamos a crecer un 2,1% y advierten sobre la inflación, que según Europa cerrará este año en España en el 4,4%. La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 1,4% en 2023, 4 décimas por encima del 1% que auguraba el pronóstico de otoño, mientras que la previsión de crecimiento repunta hasta el 2% para 2024. En comparación con las previsiones de otoño, el crecimiento para 2022 fue superior en un 1 porcentual, situándose en el 5,5%, lo que Bruselas achaca a un primer semestre más fuerte de lo previsto. Asimismo, reduce la previsión de la inflación española hasta el 4,4%, 4 décimas por debajo del descenso que Bruselas auguraba en noviembre. Esta cifra se sitúa por debajo del pronóstico comunitario de inflación, que se prevé que descienda hasta el 6,4% en toda la Unión Europea para 2023. Profesor Iranzo. Me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque quiero explicar el crecimiento del año 2022 otra vez y el previsible para el 2023. Si la economía española no hubiera crecido nada en el año 2022, el crecimiento medio hubiese sido del 3,6%. ¿Por qué? Porque el perfil de crecimiento del año anterior, del de la recuperación 2021, fue de menos a más, de tal manera que en la media se transmite. De hecho, si medimos, por ejemplo, y no les estoy liando, pero el PIB diciembre 2022 sobre diciembre 2021, el crecimiento tan solo era del 2,7, no del 5,5. Por tanto, cuando menos 3,6 puntos se debe a lo que denominamos el efecto arrastre. El resto es crecimiento. Pero además ese crecimiento, ¿cuándo se produjo el año 2022? Porque eso es muy importante para este.
en el segundo trimestre. De tal manera que durante el segundo semestre, entre el mes de julio y el mes de diciembre, el crecimiento fue muy lento. Si se ha producido, porque ha habido revisiones a la baja al 0,1 en el tercer trimestre, y ya veremos en el cuarto tenemos trimestre. una pendiente usted y yo, Pendiente. Veo que está usted con la lupa puesta. Absolutamente. De tal manera que el perfil es justo lo contrario. De tal manera que eso que implica que el año que presente, el 2023, yo sí que creo que esa recuperación, sobre todo el turismo, que decíamos en verano, puede acelerar el crecimiento, pero estamos hablando de crecimientos muy limitados. Y evidentemente discutir previsión de futuro, 2-3 décimas, es completamente absurdo. Vamos a crecer muy poco. No vamos a terminar de recuperar el PIB del 2019, que ese va a ser la asignatura pendiente fundamental, y luego, por otro lado, otros países sí que tienen mejor crecimiento. Cifuentes. Sí, la verdad es que lo último que ha comentado Juan pues es increíble y es lo que marca las diferencias, el no recuperar la situación de la pandemia, pues es una cosa que realmente nos deja muy fuera de juego. Bueno, vamos a ver qué dice la Unión Europea respecto de la inflación y qué dice la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Europa tiene un cálculo que es 4,4% de inflación a final de año y eso va a costar y mucho. Esta es la impresión que tiene Calviño. De momento no vemos ninguna indicación de efectos de segunda ronda que hagan la inflación más estructural en el caso de España. Lo que vemos es una reducción muy intensa de la inflación, que bajó 5 puntos en 5 meses en la segunda parte de 2022. Los datos adelantados de enero apuntan a que se sigue bajando tanto el índice de precios al consumo como el índice de precios al consumo subyacente. Tanto optimismo me confunde. Sí, y a mí me confunden las cifras. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque yo creo... 5 puntos, 5 meses, ¿cómo es esto? No, y además que el IPC en el mes de enero subió 1 décima en términos interanuales, pasó del 5,7 al 5,8, por tanto no bajó. Pero es que a mí lo que me sorprende es la afirmación de que ha bajado la inflación subyacente. La inflación subyacente es lo que a mí me preocupa porque está en el 7,5%, casi 2 puntos por encima del IPC, situación casi inédita y se debe en gran medida a que ya empieza, y lo digo con mucha preocupación, el efecto segunda ronda, que es intentar mantener renta por parte de los trabajadores y de los empresarios y por tanto eso genera una espiral precios-salarios que yo me temo que ya está produciéndose, porque no hay más que ver las reivindicaciones salariales, no hay más que ver cuánto va a subir mañana el salario mínimo interprofesional, un 8%. Hasta 1.080 euros. Un 8%, evidentemente. ¿Y cuántos? Pues sí, esas subidas la verdad es que teóricamente son contraproducentes para la creación de empleo. Eso es. Evidentemente. Por cierto, Calviño ha empezado el proceso de designación de los nuevos consejeros del Banco de España y ahí hay que dejar contado que una de las sillas pendientes, o sillones mejor dicho, va a ser para la antigua jefa de gabinete de Nadia Calviño, que con todo el respeto, pues hombre, para lo que se ha sentado en ese consejo, parece bien poca cosa. Hombre, evidentemente. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que se va Fernando Eguidazu, que ha sido un grandísimo consejero y ha sido un consejero que se ha opuesto en gran medida a las recomendaciones o casi intentos de imposición por parte del Gobierno al Banco de España. En segundo lugar, también se va Carmen Alonso, que fue designada en el año 2011 por el Partido Socialista, de tal manera que supuestamente quedan 2 puestos, uno del Partido Socialista y otro del Partido Popular. El Partido Socialista va a ser ocupado precisamente por la exjefa de gabinete, que en concreto se llama Judith Arnal, que es verdad que tiene una importante cualificación, es técnico comercial del Estado, etcétera, pero hombre, suena a poco independiente para ir a un órgano regulatorio poco independiente. Es verdad que es independiente. Que se supone que es verdad que don Miguel Ángel Fernández Ordóñez pasó de secretario de Estado de Hacienda a gobernador del Banco de España. O sea que siempre en la época del PSOE hay precedentes, pero dicho lo cual no me parece, insisto, independientemente de su cualificación, que no la pongo en entredicho, no me parece la persona más adecuada por ese concepto independiente. Y luego sí que parece que Antonio Cabrales es un magnífico catedrático independiente, etcétera, de la Carlos III y sí que puede jugar
ese papel que en definitiva se le pide a los consejeros del Banco de España, de independencia. Cifuentes, ¿sabe lo que se nos ha olvidado? Hablar de cómo ve usted Mapfre. Hemos contado que Mapfre va a la captura del ahorro perdido, podríamos decir, pero ¿cómo ve la acción de Mapfre? Bueno, pues la verdad es que la acción de Mapfre nos gusta. Nosotros es una aseguradora con la que trabajamos desde Consulae y la verdad es que pensamos, no por eso tenemos ningún sesgo con ellos, la tenemos comprada en la SICAP y pensamos que es un valor que tiene recorrido al alza. Ha subido hoy un 4,44, que es una subida bastante relevante. Veo que ha tenido cierto volumen y bueno, pues es un valor que nos gusta para el medio plazo. Bueno, hablemos del precio de los alquileres, porque ha subido en enero un 8,7% de promedio. En las 7 regiones donde más sube, ya están en récords históricos de aumento de los precios del alquiler. El precio de la vivienda ya está por encima de los 11,20 € el metro cuadrado con datos de enero. Pero mire usted, sobre todo me dirijo a las personas de Podemos, aunque me temo que no nos están viendo. El populismo tiene estos resultados. Intervenir artificialmente un mercado provoca justo el efecto contrario. ¿Y qué efecto ha provocado? Una retirada del orden del 35% de las, en este caso, viviendas en alquiler. Por tanto, si hay menos, que produce un efecto encarecimiento. Es verdad que asimétricamente, en concreto, se ha puesto ni más ni menos que el alquiler medio de un piso medio en 1.373 € en España. Pero eso sí, hay una simetría espectacular por zonas geográficas. En Cataluña, en Barcelona en concreto, está en 2.042 €, en Madrid en 1.767. ¿Y saben ustedes dónde es muy barato el alquiler? En Ciudad Real está en 437 y en Zamora en 520. Pero evidentemente, ¿qué significa? Que restringir un mercado, evitar el libre mercado, la libre competencia, etcétera, lo que hace es penalizar al que en definitiva más necesita esa vivienda. ¿Por qué? Porque además el encarecimiento de la hipoteca ha hecho que haya aumentado la demanda de viviendas de alquiler, porque en este momento algunas familias que en las condiciones hipotecarias pasadas podrían haber accedido a la propiedad, en este caso no pueden. Vamos con algún nombre propio más de los que hoy han tenido el día favorable, el día pintado de verde. Logista, ¿cómo ve usted Logista, que ha subido hoy 2,65? Pues Logista es un valor que lo comentamos hace ya varios programas, que nos gustaba y nos sigue gustando. Es decir, sigue subiendo y en una tendencia claramente alcista, y nosotros manteníamos posiciones, incluso acumularíamos más. Iranzón, ¿sabe lo que le ha costado a una familia media de británicos la locura del Brexit, de querer ser un país de nuevo independiente, de alejarse de Europa? Pues 1.000 libras por familia. Ya comentamos en su momento. El Banco de Inglaterra. Claro, tiene altísimos costes. Pero también lo anticipamos aquí, casi cuando empezábamos este programa, cuando se estaba discutiendo hace 4 años esta situación. Todos íbamos a salir perdiendo, pero sobre todo iba a perder el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ha visto cómo el comercio con Europa se ha reducido, ha visto cómo el comercio con Europa se ha encarecido, ha visto cómo tiene mayores restricciones que antes, que no tenía ninguna, para exportar. Se ve muy penalizado el sector del automóvil, que allí también es importante, etcétera, etcétera. De tal manera que tiene altísimos costes. El Banco de Inglaterra lo acaba de estimar en 1.000 libras por hogar. De tal manera que un coste... Y por ahora que yo creo que va a ser más. Han tenido 2 años bastante buenos. Sí, porque fue un periodo transitorio que todavía se convivía prácticamente. En realidad es de 2 años. Ya veremos el coste futuro. Yo creo que es uno de los errores históricos que ha cometido el Reino Unido. Cifuentes, ¿cómo va la libra? Bueno, pues estaba viendo el euro-libra sí que está en 0,88. La verdad es que claro, ha tenido tanta volatilidad el euro-libra, digo, con la situación política, con los cambios de primeros ministros, que claro, esto ha hecho fluctuar mucho la libra, pero la libra lo que tenemos claro es que con respecto al dólar, pues sí, ha habido un momento que se ha devaluado bastante. Hombre, se estaba acercando un poco al euro, que era inusual, porque hay que tener en cuenta que habitualmente una libra era 1,50 por lo menos. De tal manera que efectivamente ha registrado un proceso de depreciación
Y también el euro en este último mes y medio se está apreciando, porque también respecto al dólar. De tal manera que en cualquier caso yo creo que va a ser una moneda que no va a ser fuerte en los próximos años, sin lugar a duda. Siempre que hablamos del precio de la libra respecto del euro, me acuerdo de todos esos refugiados pensionistas que viven en su tierra, por ejemplo. ¿Por qué? Pues siempre han tenido ese poder, además, de cambio que les permitía vivir tranquilitos y con buen tiempo. Pero ahora no. Se ha visto penalizado, evidentemente, claro. Y eso ya lo venimos comentando desde hace tiempo, porque hay que tener en cuenta que su poder adquisitivo era magnífico, porque además allí los precios eran también equivalentes a lo que aquí cuesta un euro, allí era una libra. Ahora se ha reducido su poder adquisitivo y eso a la zona de Levante le perjudica significativamente, claro. Sin duda. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les agradezco mucho a ustedes dos su presencia aquí, sus opiniones, a ustedes su paciencia y su interés, pero tengo premio a continuación después de la publicidad. Así que salimos, después de la publicidad, empezamos con la redacción abierta y todo lo que trae el mundo de la política.